Es una bendición muy grande nuevamente el poder estar aquí, hermanos, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Así que me da gusto que estén aquí y también, verdad, esta mañana ya hubo un grupo más grande y me da mucho gusto y va a ir avanzando, hermanos, va a ir avanzando más esto. Así que vamos a darle el tiempo, hermanos, a los hermanos de la música, que ellos entonen unas alabanzas a nuestro Señor. Y también, gracias a Dios que tenemos ya de regreso a nuestro hermano Víctor. Bienvenido, hermano, hemos estado orando por usted, ¿okay? Que Dios lo fortalezca y lo bendiga. Así que adelante, hermanos de la música, amén. Thank you, Lord. Qué bueno que estamos aquí otra vez. Vamos a orar. Señor, gracias por las bendiciones que nos das. Gracias por la oportunidad de venir a alabarte otra vez y estar en tu presencia aquí en tu casa de oración y alabación. Gracias, Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe en todo lo que díganos, no nomás aquí en la iglesia, pero en cada momento de nuestras vidas. Así es de que, Señor, aquí estamos otra vez para alabarte como un grupo. Los que están en el Facebook, que también alaben y glorifiquen tu nombre. Y gracias por las hermanas y los hermanos que están aquí para alabar y glorificar tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice que todos queremos que nos preparemos y que estemos listos. Este canto se llama Santuario o Sanctuary. Amén. Sanctuary, pure and holy.
Amén. Yo quiero ser un viviente para Él. Amén. Un santuario viviente. Dice el primer canto en el himnario, dice santo, santo, santo. Qué bonito canto, ¿verdad? Sí, vamos a cantar santo, santo. Amén. Amén, amén, hermano. Gracias, hermano. Pueden tomar asiento. Dios los bendiga. Y gracias a los hermanos de la alabanza que pudieron estar aquí para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor, hermanos. Y como lo mencioné hace rato, ¿verdad? Que en la mañana ya vino más hermanos. Venía platicando con mi esposa en el carro, ¿verdad? Que así ha sido, hermanos, en la historia. Fíjense bien, desde Génesis, la historia de que comienza también la historia de Israel, siempre cuando el hombre pecó, dice la Biblia que se escondió, porque le dice, ¿por qué te escondiste? Dice, es que tuve miedo, oí tu voz, tuve miedo. Y cuando había, hermanos, guerras, en la ley decía que cuando vaya a salir a la guerra, dice, escógelos. Y ya venían y se enlistaban un gran número para ir a la guerra, hermanos. Pero la ley marcaba que antes de salir ya a la batalla, el sacerdote salía y los bendecía. Al salir, Dios usaba al sacerdote y se bendícelos al salir. Pero que si alguno tiene miedo, que se regrese antes de que tú los mandes a la guerra. Y dice que todo el tiempo, hermanos, se regresaban muchos se regresaban y iban pocos a la guerra. Cuando Gedeón le dijo a Dios, le dijo Gedeón, escoge gente para ir a la guerra. Gedeón escogió 32,000 hombres. Piensen, es un buen número, 32,000. Y luego ya cuando se iban, que cuando, ¿verdad?, ya salían, dice Gedeón, llevas mucha gente. Lo que le está diciendo, yo los conozco, tienen miedo, diles que se queden, porque de nada sirve que vayan a pelear y vayan con miedo. Y luego se le quedó un gran grupo, y luego ya después de los 32,000 que llevaba, ¿verdad?, se le bajó un número muy significativo. Y luego cuando ya van nuevamente a la guerra, dice Gedeón, llevas mucha gente. Y para hacer la historia corta, le quedaron 300 hombres. Le dice, ahora sí, Gedeón, con 300 hombres. Y hermanos, en la historia el miedo ha sido algo que captura a la gente.
y los va, el miedo así trabaja, no lo estoy diciendo yo, la Biblia lo dice, ¿verdad? Que el miedo pone lazo, lo que el hombre teme, eso le viene, y son principios bíblicos. Entonces por eso les digo, vamos a animarnos a seguir adelante, hermanos, seguir adelante. Hoy voy a tratar un tema, hermanos, que estoy usando, ahorita estamos en el libro de Éxodo, y quiero que ¿verdad? Que me sigan. El tema de hoy, hermanos, de esta tarde, le he titulado Conducidos por Dios. Conducidos por Dios. El Dios invisible, hermanos, cuando se presenta a Israel, imagínense, el Dios invisible, ellos no lo miraban. Y al ir ellos en el desierto, Dios les dijo, mira, yo voy a estar en una columna de nube. Cuando la columna de nube se mueva, ustedes me van a seguir. Entonces el Dios invisible se hizo visible en una columna de nube. ¿Ok? El Dios invisible el día de hoy, hermanos, es el Espíritu Santo, y la columna que ahora él usa de nube para mostrarse es la palabra de Dios. Ahora es la palabra, ahora no es una nube física, ahora es la palabra, que todo lo que Dios dijo se va a cumplir. Todo lo que Dios dice en su palabra, por eso el Espíritu Santo dice que la usa como espada, y él se hace visible ahora en su palabra. El Espíritu Santo usa su palabra para nosotros, hermanos, ver esa columna de promesas. Hay un verso muy favorito mío que es Hebreos 13, 5 y 6, donde, hermanos, el Señor habla allí, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿verdad? No te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vean esto. Entonces hay versículos que a ustedes les cautivan, a ustedes les ayudan, a uno les, ¿verdad? Posiblemente Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Y hermanos, Dios nos hace salir adelante, hermanos, por medio de esa columna, la columna de la palabra de Dios, las promesas de Dios que están ahí, hermanos. Y fíjense, es algo interesante, porque cuando Dios sacó a su pueblo, no solamente los sacó, los condujo todo el camino, ¿verdad? ¿Verdad que antes había una costumbre que cuando alguien te visitaba decía, ya me voy, y la persona con mucha atención se paraba y los encaminaba? Más si era de noche, déjeme encaminarlo. Era una forma como de respeto, de afecto, de cariño, ¿verdad? Eso se ha ido, ¿verdad? Ya me voy, pues vete, ¿verdad? Vete. Ya se ha ido acabando esa costumbre, pero era una costumbre muy común decir, yo lo acompaño, hermano, yo lo acompaño, papá, yo lo acompaño. Y ya se sentían especial que salían hasta de la puerta de la casa y los iban conduciendo. Ahora imagínense, hermano, a Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, comprometiéndose a sacar a un grande pueblo, hermanos, y dejarlos ahí. No, cuando Dios saca a una persona, Dios nos va a conducir. Recuerden eso. Dios te perdonó tus pecados, te sacó del mundo, te apartó de Egipto. Ahora Él te va a conducir. Confía en eso. Él va a conducirte de día y de noche, porque esa era la idea de la columna de fuego y la columna de nube, de noche y de día, hermanos. Y cada vez que se movía la nube era señal. Moisés decía, pueblo, caminemos. ¿Por qué? Porque empezaba la nube a moverse. Y dice que todos iban bajo la nube, que los iba conduciendo. Y hermanos, el Señor nos está conduciendo en medio de todo peligro, todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo nos ha protegido Dios. ¿Ok? No vamos a darle trabajo nuevo a Dios en este tiempo. Dios nos está conduciendo. Ahora, Dios, hermanos, es el librador omnipotente. Miren el capítulo 13, quiero que lo tengan en Éxodo, verso 16. Dice así, 13, ¿ya lo tienen?
13:16 dice así, hermanos. Dice, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Ahí está. Ven ustedes, hermano. Ahí vemos hay un liberador omnipotente. Imagínense, hermanos, que Dios está sacando un pueblo y que lo dejó ahí abandonado. Es lo que Moisés en una ocasión le preocupó. Le dijo, Señor, ¿qué van a decir las gentes si nos sacaste de Egipto y nos dejaste en el desierto? ¿Qué va a pensar la gente de ti? Y le dijo Dios, Moisés, yo te dije que iba a estar contigo y voy a estar, te voy a conducir, los voy a llevar a la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y los voy a llevar, no te preocupes tú, tu preocupación, déjamela a mí. Hermanos, a veces nosotros queremos ser más sabios que Dios. Y nunca lo vamos a hacer, hermanos. Nunca, jamás. Eso lo debemos de tener bien marcado. Dios peleará nuestras batallas, hermano. Créanmelo. Miren, un día tuvieron preso a Pedro porque andaba predicando la palabra de Dios, a Pedro y a Juan. Lo pusieron preso, hermanos, y la iglesia estaba orando por Pedro que saliera. Y un día, hermanos, dice la Biblia que vino un ángel dentro de la prisión y dice que soltó las cadenas y abrió y tomó a Pedro de la mano y lo empezó a guiar y lo sacó de la cárcel. Y hermanos, ¿se recuerdan el nombre de una muchachita llamada Roda? Que Pedro llegó y tocó la puerta y ella se asomó y de emoción miró que era Pedro, pero se arrancó y corre y le dice a los hermanos, allí está Pedro por el que estamos orando. Y dicen ellos, no puede ser. Hermanos, a veces oramos sin creer. Qué triste, hermano, que a veces nos llamamos hombres de oración, mujeres de oración y no le creemos a Dios. ¿Cuál es el sentido? ¿Dónde está realmente, hermanos, el sentido de orar, pero no creer? Orar a Dios, ten misericordia de nosotros, pero a final de cuentas no le creemos. Y hermanos, y seguía orando y seguía tocando Pedro en la puerta. Y dice que a él se le hacía como que era un sueño, que el ángel lo había librado, hermanos. Déjeme decirle, hermano, Dios libró a Pedro con mano poderosa. Punto. No lo entendieron y dijeron, pero ¿cómo es posible que él ya salió? ¿Cómo le hizo? Hermanos, eso es lo que Dios a veces batalla con nosotros, que no le creemos. Entonces, cuando lo saca a Egipto, hermanos, cuando saca a Israel de Egipto, Dios lo sacó como el omnipotente. Dios, hermano, nos guía. No nos guía por el camino fácil. Y pónganse a pensar, ¿por qué Dios los tuvo en 40 años en el desierto cuando podían pasar por un camino derecho entre el pueblo de los filisteos? Pero no los llevó por ahí. Y Dios dijo, no sea que mirando a los filisteos se vayan a asustar y vayan a regresarse a Egipto. Los voy a llevar por un camino difícil, por el desierto. Porque, hermanos, Pablo comprendió algo, y esto es algo, hermanos, que Pablo dijo, en realidad, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo me siento débil, entonces soy fuerte. Hermanos, porque nuestra fortaleza, hermanos, nuestro poder, todo lo que viene, hermanos, de parte de Dios es nuestra fuerza. Por eso Pablo decía, he comprendido esto, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso es una verdad, hermanos. Eso es una verdad muy fundamental, porque yo personalmente les puedo decir también que cuando yo he pasado tiempos difíciles es cuando dependo más de Dios. Cuando todo va bien, ¿verdad? Como que uno automáticamente da ese paso ¿verdad? Pero cuando hay necesidad de orar, hermanos, cuando hay esa necesidad de buscar a Dios por algo, hermanos, entonces nos sentimos más fuertes porque
En primer lugar, la Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé. Y Pablo dice, hermanos, caminamos los cristianos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y nosotros somos más que victoriosos, decía Pablo, aún estando encerrado en una celda en Roma, hermanos, esperando el día de su decapitación. Pero dice, pero yo todo lo puedo en Cristo. Mi vida es Cristo. Mi vivir es Cristo, y el morir es ganancia. No hay problema, venga lo que venga, voy a alabar a Cristo Jesús. Vean esto, entonces cuando Dios sacó a Israel, lo sacó como el librador omnipotente. Segundo lugar, hermanos, lo sacó para seguir sin vacilar, sin regresar. Miren por dónde los lleva. Hermanos, si una persona va en el desierto y ya va en el desierto, y hermano sabe que acá atrás hay peligros y pasaron peligros y el pueblo va avanzando, usted quiere seguir con el pueblo, confiando en Dios, no salirse de esa nube, porque era una nube que cubría literalmente a todo Israel y la nube los iba guiando, los iba protegiendo. Usted no quiere salirse de esa nube. ¿Por qué? Porque había muchos peligros, hermanos, al salirse de ahí. Mire, hay personas que piensan que estando fuera de la voluntad de Dios están mejor. Conocen de Dios y dicen, es que yo prefiero estar acá porque no me quiero involucrar mucho con las cosas de Dios, no me quiero meter mucho. Y hermanos, como que miden su vida espiritual y un día, hermanos, se van a lamentar. Es mejor que esa nube esté protegiéndonos de día y de noche, y esa nube, esa columna de la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios, hermano, porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios nos ayuda a limpiar nuestro corazón. Y vea esto, hermanos, librados para seguir sin vacilar. Vayan al 14, 17 y 18. Miren, no, el mismo 13, no el 14, hermanos. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, miren esto, y nótenlo ahí, hermanos. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Miren, ellos podrían llegar, hermanos, ¿saben cuánto se tomaría para llegar a Egipto caminando? Eran días. No crean que eran años, pero ¿por qué dice aquí? Vamos a ver que en el 17, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios. Y cuando Dios dice algo, hermano, es que nos conoce. Amén. Para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra. Porque iba a haber guerra contra los filisteos. Los filisteos, hermano, eran personas fieros para las guerras. Va a haber guerras y van a tener miedo. Dice, y se vuelva a Egipto. No sea que el miedo vaya a hacer un estrago en medio de mi pueblo y se vuelvan a Egipto. Miren esto, hermano, esto es para aprender. Yo ayer, verdad, con mi esposa fuimos a Sam's, que yo quería un jabón Foca del mexicano. ¿Y por qué se quita, hermanos, hasta los pecados, hermano? Está tan fuerte así. Y hermanos, mi esposa dice, si hay línea yo no voy a entrar. Pues ya somos dos, porque a mí tampoco me gusta ir en las líneas. La bajé a ella y dice, no, me dice, fíjate tú primero. Una línea aproximadamente quizá una cuadra. Y en el sol. Y esperando, hermanos, que salgan unos, hermanos, y qué bonito, ¿verdad? Que aún en las iglesias tuviéramos líneas. ¿Se fijan esto? La gente, hermano, hace lo que le conviene. La gente va donde le conviene. Es que, hermano, es que en la iglesia me pueden pegar el virus, en la iglesia me pueden hacer esto. Hermanos, ¿y por qué allí no? Allí también lo pueden pegar. Yo les dije el otro día, hermanos, que si quieren cuidar bien, no salgan, enciérrense en un cuarto, que no salga ni entre nadie. Que le den la comida así con una ventanita y den la comida. Eso es proteger. Si usted dice que se va a proteger. Ahora, déjenme decirles algo, hermano.
Vemos aquí, dice en el 18 ahora, en el 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, aquí está lo que dijo, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Hermanos, el 18, miren lo que ahí hizo Dios. Lo que Dios hace siempre triunfa, hermanos. Lo que Dios habla siempre triunfa. Lo que Dios planea siempre triunfa. Miren lo que hizo Dios en el 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. O sea, hizo que rodeara. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Noten, hermano, que Dios sacó a su pueblo para ir sin vaciladas, hermano, sin vacilar. O sea, que no se vayan a regresar. El día de hoy, hermanos, usted oye, pues que yo fui a la iglesia, pero ya no voy. Yo fui a la iglesia, pero ya no sigo. Yo fui a la iglesia fulana, pero yo ya no estoy ahí. Yo fui, y hermanos, dice, es que yo ya no. Porque, hermanos, hablando verdad, un verdadero cristiano va a pasar por desiertos que no nos van a gustar. Un verdadero cristiano va a pasar, hermano, por batallas internas y batallas externas que no nos van a gustar, pero el Señor dice, vas a ir por donde yo te guío, por donde va mi nube de promesas, vas a seguir por ahí, no por donde tú quieres, y va a haber cosas que no nos van a gustar. ¿Y qué, Señor? No me gusta lo que estás haciendo. En vez de decir, Señor, gracias por estar conmigo. Gracias porque tú me estás guiando. Gracias, Señor, porque hemos pasado por desiertos, hemos pasado, Señor, por lugares muy difíciles, pero tú me has librado porque me sacaste con mano omnipotente. ¿Sí? Ahora, fíjese bien, hermano. Vaya a Salmos 107, 105, sí, 107, hermanos. Salmos 107. Dice así el 107:4. Lo tienen ahí, 107:4. Dice así, hermanos, obsérvenlo. Anduvieron perdidos por el desierto. ¿Verdad que dice ahí? Por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Fíjense, hermanos, dice, y los libró de sus aflicciones. Cuando no había agua, empezaron, Moisés, no hay agua, ¿qué vamos a hacer en el desierto, hermanos, donde no hay agua? Y eran muchas las personas que necesitaban agua. Hermanos, Moisés, hubo momentos donde él, hermanos, decía, pero ¿por qué confían? ¿Por qué murmuran? Mira, hermano, caminar en el desierto, no hay agua. Piensen en esto. Era muy difícil. Y luego que el niño empezó a llorar, hermanos, y una mamá, cuando el niño tiene hambre, vale más que se hagan a un lado, porque la mamá, su naturaleza, va a escarbar hasta con las uñas, ¿verdad? Y va a sacar agua, va a clamar. Hermanos, Moisés presentaba el problema a Dios y Dios le decía, déjame este problema a mí. Encontraron en un lugar aguas, había una roca, dice, ve y habla esa roca, ve y habla. ¿Ok? Y dice que la roca, hermanos, soltaba agua. Eso es milagro de Dios. En el desierto dice que, hermanos, era como un manantial corriendo para todos lados. Y luego después dice, bueno, habla a esa roca. Y fue cuando él la golpeó. Y hermanos, cuando la golpeó, ahí estaba representando la roca que es Cristo Jesús, que derramó agua. Dios dice, yo soy el agua de vida. Cristo, hermanos, fue golpeado por nosotros y aún en ese dolor derramó, hermanos, esa agua
de vida eterna para toda la persona que tenga sed. Ahora, dice, ellos tuvieron sed, caminaron por el desierto, no hallaban casa, no tenían lugar, clamaron en su angustia y Dios los libró de sus aflicciones. Era para que aprendieran cada día a depender de Dios. Hermano, nosotros si no tenemos cosas materiales, ya estamos llorando. Ya, ¿y qué voy a hacer? A veces anda hasta dejando al esposo o a la esposa porque ya no tiene. ¿Saben ustedes que es una de las cosas ahorita de los divorcios, hermano? Que es que, mira, no me está supliendo bien. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer? Hermanos, Dios sigue siendo el mismo Dios. Por eso, como cuando lo saca con mano o liberación o del omnipotente, los va a guiar, hermanos, perfectamente y los va a llevar por caminos que a ellos no les va a gustar, pero es para que aprendan a depender de Él. Y hermanos, el día de hoy, en el siglo XXI, la iglesia necesita aprender a depender de Dios. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros queremos hacer solos. Que a veces que, ¿verdad? Y si, ¿cómo le hago? Y a veces buscamos caminitos. ¿Y cómo le voy a hacer? A veces buscamos formas. Deje que Dios obre. Deje que Dios trabaje en su corazón, en su vida. Y si lo va a llevar por un desierto difícil, deje que Él lo lleve, pero que no se salga usted de esa nube, para que Dios lo siga protegiendo al 100%. Y hermanos, Dios no los va a dejar ni lo va a desamparar. Y mire, en Salmos 107 lo tiene ahí, ¿verdad? El verso 7, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová. Ven ustedes, alábenla. Y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y el verso 9, hermanos, miren cómo dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. En otras palabras, al alma que tiene sed, hermano, la persona que tiene sed. Por eso el salmista decía, mi alma tiene sed. Si ustedes se fijan, hermano, el salmista, cuando expresa esto, fue muy sincero y muy abierto ante Dios. Hay veces que el alma del hombre trae sed y anda sedienta, hermanos, por el agua. Pero a veces somos tan orgullosos que no lo aceptamos. ¿Qué nos cuesta decir, yo tengo necesidad de Dios? Es que el hermano va a pensar que ando mal. Es que la hermana va a pensar que yo... Hermanos, el salmista dijo, como el ciervo que brama junto a las aguas, oh Señor, mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Entonces vemos que está aceptando, hermanos, que dentro de su ser hay una resequedad, hay una aflicción, hay una tristeza inmensa, hay un problema grande, y él lo confiesa, Señor, llena mi corazón. Entonces veamos, Dios, hermano, hace ese trabajo. Y por eso aquí dice, cuando pasaron por ahí, clamaron y tú los redimiste, tú los sacaste de la aflicción, tú les llenaste su alma, su sed espiritual, hermanos. Cuando yo llegué a una iglesia que fue en Gainesville, Texas, hermano, yo andaba como vacío totalmente de mi corazón. Yo había noches que me la pasaba también en vela. Piense y piense, y a veces hasta lloraba a la edad de 18 años. Y yo en mi soledad le decía, Señor, tú existes, yo no sé, pero ayúdame, enséñame. Y le pedía, derramaba mi alma delante de Él, aún sin haber sido redimido aún por la sangre de Cristo, porque no conocía. Pero cuando llegué me hablaron de Cristo, fue lo primero que hicieron, hermano. Me hablaron de Cristo, que Cristo me podía ayudar. Y desde ese día yo lo entendí, desde ese día lo disfruto, desde ese día me gozo ser un hijo de Dios. Y que, hermanos, el Señor me libró de todos mis temores. Y luego, como dice la Biblia, me sacó del pozo cenagoso de la desesperación, me traslada el Señor al reino de su amado Hijo y pone mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermanos, la diferencia está
cuando dejamos que Dios haga la obra en nuestras vidas. En verdad. Miren, hermanos, ahorita el mundo, ¿verdad? México también está igual, ¿verdad? Me han mandado algunos mensajes diciendo que ya tienen ganas también de reunirse. Dice, hermano, ya tenemos ganas de reunirnos. Pues no se reúnen porque no quieren. ¿Sí? Hay hermanos, hermano, ya quisiera ir, pues ¿por qué no vienes? Ahora, si te tuvieran amarrado con cadenas, pues está bien. Con combinación, que tiraron la combinación, pero es cuestión nada más de que vengas. Vas al parque a caminar, ¿verdad? Es que y es lo que le digo, que a veces hacemos cosas que nos convienen. Y nos vamos, hermano, al extremo. Dejen que Dios los guíe. Dejen que Dios, hermano, se encargue de ese temor. Y siempre llegamos a la defensiva. No, pero es que yo tengo que hacer mi parte. ¿Hasta dónde vas a llegar haciendo tu parte? Te vas a cansar. No, pero es que deje que Dios obre. ¿Ok? Dios lo va a guiar lo que va a ir haciendo, protegiendo. Dios, hermano, dice la Biblia que cuando cruzó a su pueblo, ¿verdad? Se paraba él, preparaba todo y volvía a moverse, se paraba, el tabernáculo lo iba moviendo y Dios los iba guiando, ¿verdad? No se los llevó corriendo, pero sí los llevaba a pausas. Aprendan de mí, aprendan, porque van a llegar a una tierra que fluye leche y miel. Aprendan. Y cuando llegaron a la tierra prometida, hermanos, ellos nunca habían visto una cosa así tan bella. Entonces, hermano, nosotros ahorita los cristianos estamos caminando hacia una Canaán espiritual. Un lugar precioso, hermanos. Un lugar que dice la Biblia. Por eso Pablo habla, cuando habla de ese hombre, no sé si en espíritu o en carne, no lo sé. Pero sí sé una cosa, que fui llevado al tercer cielo. Y vi cosas maravillosas. Oí cosas maravillosas. Hermano, nosotros tenemos un lugar tan hermoso donde ni la termita, ¿verdad que la termitas, hermano? Mire, el otro día hay una señal donde una termita cruzó la alfombra. Aquí. Ahí y hay una termita. Hermanos, nuestras casas a veces las tenemos que fumigar porque vi termitas tan chiquitas y nos destruyen las casas aquí. ¿Verdad? Y hermanos, imagínense a dónde vamos, a ese Canaán, desde el momento que Cristo pagó mis pecados en la cruz del Calvario y me redimió. Desde ese momento soy propiedad de Cristo y me lleva. Ahora, Señor, pero ¿por qué me haces pasar por tristezas? ¿Por qué me haces pasar por dolor? ¿Por qué me haces pasar por aquí? Hermanos, ¿cómo le podríamos nosotros testificar a la gente si no conocemos el dolor? Si no conocemos la soledad. Si no conocemos, hermano, que un día no tenía dinero para pagar y Dios llegó a tiempo, me ayudó, alguien mandó. Y hermanos, eso es para que nosotros testifiquemos a la gente que no tiene esperanza y asegurarles al 100% que nuestro Señor Jesucristo nos sacó con mano poderosa como el omnipotente y que nos va guiando todavía, hermanos. ¿Ok? Ahora fíjense bien. ¿Cuántos les dieron a ustedes direcciones a veces que decía uno, oiga, antes de haber esto del GPS, ¿verdad? El GPS. Yo era malísimo, hermanos, para llegar a las direcciones y todavía. Llegaba una gasolinera y dice, oiga, ¿no sabe dónde está la funeraria? Sí, mire, se va 7 cuadras para allá, se va a la izquierda, camina 1.5. Enfrente va a haber una tienda, se llama así, y a un ladito de la tienda hay una florería. Y hermanos, ¿y cómo andaba uno vagando? ¿Verdad? Y ya se perdía uno bastante. Y uno, como es de hombre, no le gusta preguntar direcciones, ¿verdad que no? Porque el orgullo nos mata, nos come. Manda uno a la mujer. Mujer, pregúntale dónde está. Ve tú, no, vaya usted, mi amor. Le decimos hasta amor. Vaya, Jani. Y ahí va la mujer, oiga, esta dirección. Mire, se regresa 7 calles, son las que y nos traen para arriba y para abajo, hermanos. No se digan los taxistas tramposos en las ciudades grandes, ¿verdad? Nos pasean todo el pueblo y donde nos subieron ahí nos bajan.
Ahí es, mire, ¿verdad? Ahora, hermanos, imagínense que Dios fuera así con nosotros. Nos sacó y nos trae ni lugares más. No, el Señor sabe por dónde nos lleva. El Señor sabe perfectamente dónde debemos de parar, dónde debemos de seguir, dónde debemos, hermano, dar vuelta. Deje que Dios lo guíe, ¿ok? Y ahora no, con el GPS, ¿verdad? Uno le pone la calle, ahí va. Y qué bueno que pusieron a una señora a dirigirnos, ¿verdad? Pues está bien, porque los hombres nunca nos daba mucha vergüenza preguntar. Ahí va la señora. Mi papá decía, ya está con Dios. Papá decía, ¿y para qué le hacen caso a esa señora? Y la señora va diciendo, a 500 pies, da vuelta a su derecha, desde arriba están viendo, ¿verdad? Por satélite. Y hermanos, imagínense si al GPS le tienes confianza, imagínate a Dios. ¿Ok? A Dios, confíale que te guíe. Dile que sea tu GPS. Señor, guíame, tú no te vas a equivocar. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, vamos a seguir adelante. Y cuando Dios sacó a su pueblo, hermanos, fueron librados para andar en luz. ¿Sí? Una vez una persona me hizo una pregunta, muy serio. Me dice, oiga, señor Roberto, yo sé que usted es pastor, ¿sí? ¿Usted sabe las maldiciones? Le dije, mi amigo, las tengo aquí metidas, las sé. Todas me las sé. Sí, desde chiquito. Yo era de esos que le llaman albures, que usted decía un chiste y yo se lo regresaba con maldiciones, así con cosas sucias. Le digo, mire amigo, yo me lo sé todas. Y ya no las dice. Le dije, ya no. Pero sí las sé. Sí las entiendo. Sí las comprendo. ¿Verdad? Y hermanos, creo que una vez les comenté de este niño que andaba vendiendo su máquina de cortar zacate. Iba por la calle y miró al sacerdote de la iglesia y le dice, oiga, no me compra mi maquinita de comprar zacate. Le dice, ¿y para qué quieres venderla? Dice, para comprar una bicicleta. Dice, me gustaría comprar una bicicleta. Bueno, hicieron el trato, le compró la maquinita y a los 3-4 días viene el niño en su bicicleta pasando por enfrente, ¿verdad? Pasando por enfrente tranquilo y mira al sacerdote ya sudando y le hacía así, donde le jalaba la máquina. Y la máquina más como que decía, y ahí está, y el niño se paró, y lo queda mirando y dice, oye niño, ¿y esta máquina cómo prende? Dice, échele maldiciones. Dice, pero yo ya no digo, yo no digo maldiciones. Sígale estirando y le van a salir. ¿Sí? Y es verdad. Y hermanos, nosotros, Dios nos escogió, nos sacó, nos guió y ahora Él quiere que andemos en luz. Para que andemos en luz. ¿Verdad? Hay veces que, hermanos, hay cristianos que no han comprendido eso, que hasta el lenguaje nos cambió Dios. ¿Sí? Hasta el lenguaje nos cambió Dios. Ahora, ¿se te olvidaron? ¿Hizo que te olvidaras de las maldiciones? No. Pero no las dices. ¿Por qué? Porque quieres andar en luz. Hermanos, había cristianos antes de ser cristianos que echaban mentiras hasta por los codos, ¿no es cierto? Para vender, hermanos, una cosa, puras mentiras. Un hombre no podía vender un caballo. No lo podía vender. Y un día llegó un comprador y dice, señor, dice, ¿cuánto por el caballo? Pero el padre ya había entrenado al niño. Dijo, mira, cuando llegue un comprador, hijito, yo quiero que tú salgas corriendo y me abrazas de la pierna y me dices, papá, no vendas este caballo. Es el único caballo que nos ayuda, es el único caballo mansito, es el único caballo, papá, bueno de todos. ¿Por qué lo vas a tú? Dices eso, mijo. No, pues sí, ya llegó el comprador y mirando, y sale el niño llorando.
Abraza al papá, papá, ¿por qué vendes este caballo? Es el único que montamos, es el único que sabe trabajar, es el único caballo que en realidad es blandito para la rienda, es el único caballo que nos sirve y lo vas a vender, papá, no lo vendas. Y lloraba. Mi hijo, tengo que venderlo, decía el hombre mañoso, ¿verdad? Total que lo vendió, se lo llevó. Y este señor regresa, hermanos, al tercer día y dice, oye, este caballo es muy bronco, este caballo es muy esto. Y dice el Señor, dice, pues ya no tiene regreso, ya no tiene garantía, Señor. Ya lo que se vendió, se vendió. Mira, dice, no te lo vengo a regresar. Entonces, ¿qué quiere? Préstame al muchacho para venderlo, dice. ¿Sí? ¿Verdad que a veces, hermano, antes nosotros usábamos tantas mentiras para engañar a las personas que cuando Dios nos llamó para andar en luz? Donde ya la mentira la hicimos a un lado. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos pide. Y Dios iba educando a su pueblo. Sí, lo iba educando. Y de la misma manera el día de hoy, hermano, la iglesia necesita como fortalecerse. Yo miro, hermanos, que hay muchos programas de bebidas el día de hoy, en videos. Esta bebida le da energía. Esta bebida le quita hasta la flojera. Esta bebida lo acelera. Esta bebida, y ahí están con los shakes, ¿no? Programas por donde quiera, hermanos. La palabra de Dios, hermano, tiene un poder que cuando nosotros la practicamos nos limpia, hermanos. Nos da energía. Nuestra confianza crece. Nuestra fe va fortaleciéndose. Porque esa es la palabra de Dios. Y hermanos, el cristiano entre más se fortalezca en las cosas de Dios, más útil puede ser para él. Y por eso es de que tenemos que salir, hermano, como a los cuatro vientos y decirle a la gente que la respuesta del problema en todo el mundo se encuentra en Cristo Jesús. Dios los liberó para que anduvieran en luz, mis hermanos. Y fíjese que el enemigo, hermano, siempre nos va a andar estorbando. ¿Y qué dice Efesios? Que no tenemos lucha contra sangre y carne. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo ya he vencido al mundo. Amén. No se preocupen porque yo ya lo he derrotado a Satanás. ¿Sí? Entonces somos un pueblo, hermanos, que cuando vivimos bajo esa nube de protección, ese muro de la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es cortante, nos edifica, nos enseña cómo ser y cómo vivir y cómo confiar también, mis hermanos. También, hermanos, el Señor nos libró para vivir confiados. Ahora, ¿qué es vivir confiado? Piensa en la palabra vivir confiado, no desconfiado. Lo sacó para que vivan confiados. ¿Cuántos de aquí, hermanos, o de los que me están escuchando, viven confiados? Viven con alegría, viven con paz, viven, hermanos, que en realidad con confianza. ¿Sí? Pero no van a vivir así como mirando a los lados, ¿verdad? Que no, como con desconfianza. Hermanos, Dios quiere que vivamos confiados porque ese ya es una de las promesas que Él hizo. Vive confiado, confía. Yo soy tu pastor, nada te faltará. ¿Por qué, hermanos? En los servicios fúnebres es uno de los salmos, ¿verdad? Que siempre casi ponen la mayoría de las funerales. Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y empieza ahí, ¿verdad? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ciertamente bien la misericordia me seguirán todos los días y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y es un salmo que se llama el salmo del pastor. Jehová es mi pastor. Y hermanos, vivir confiados es que tenemos un pastor que no se duerme. Tenemos un pastor, hermanos, que siempre está dirigiéndonos por pastos verdes, aguas de reposo. Un pastor que, hermanos, qué bonito es vivir confiados en Dios. Eso es la diferencia. ¿Ok? Vivir confiados. Vayan a Éxodo 14. Génesis
Éxodo 14. Sí, Éxodo, sí tiene razón, hermana, gracias. 14, del 13 al 14, dice así. Dice el 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. ¿Verdad que le está diciendo ahí? Estad firmes. O sea, no se muevan. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más siempre lo veréis. Y Jehová, aquí está el 14, hermanos. Esto es lo que le estoy diciendo, el 14. 14, grábenselo. Jehová peleará por vosotros. ¿Sí o no dice eso, hermanos? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué dice ahí? Tranquilos. Si, hermano, si ese verso nos llevamos esta noche, a esta tarde, para grabarlo en nuestro corazón, el verso 14, ese sería algo hermoso. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. Un día un misionero en Cuba, hermanos, lo oí en una predicación que vino a una campaña. Ya lo invité a Sherman. Y dice que él, hermanos, pasaba por donde había un perro muy grande, en Cuba. Dice que él pasaba y un perro muy grande siempre salía a ladrarle y él y siempre dice, hermano, yo le sacaba la vuelta. Tenía que ir por otro lado porque le tenía mucho miedo a ese perro. Dice, y un día miré que cuando estaba ladrando ya no tenía dientes. Ya no tenía, era un perro ya viejo. Dijo, y mira lo que yo le tenía miedo. ¿Verdad? Otro día pasó por ahí, pues el perro ya no lo puede morder. Por eso dice, confiad en Jehová. Dice, Él peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Eso es lo que Dios hace por nosotros, la iglesia, hermanos. Si ustedes recuerdan la visión que Juan tuvo en Apocalipsis, cuando dice que miró las 7 iglesias que era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, imagínenlas como un círculo. Dice, en medio de las 7 iglesias o de los 7 candeleros de oro, miré a uno, vestido así, asá, ¿verdad? Y ese está hablando de Cristo en medio de las 7 de las iglesias, hermano. Dios, hermano, nunca ha dejado a su iglesia abandonada. Nunca, nunca, absolutamente. Él pelea siempre por nosotros, hermano, para que nosotros vivamos tranquilos. Vamos a ponernos de pie, amén. Y hermanos, vamos a orar y alabar al Señor porque Él merece la honra, merece la gloria, hermanos, amén. Vamos a orar, póngase de pie, hermano, y alabe a Dios. El 14 de Éxodo, hermano, grábenselo. Dice, Él peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a orar. Padre amado, qué bello es, hermoso, maravilloso, Padre, confiar en ti. A veces, Padre, nos llevas por desiertos para que nosotros aprendamos a descansar en ti. Amado Dios, yo te suplico en el nombre de Cristo que nos ayudes a todos, Padre amado, a crecer en la fe. Que, Padre, así como en el Antiguo Testamento, la columna de nube, tú te manifestabas ahí, cuando te movías el pueblo se movía. Te parabas y el pueblo se paraba. Y ahora, Padre, el Espíritu Santo protegiendo y dirigiendo a la iglesia con esa columna de tu palabra bendita que no falla, Padre. Yo te pido, Padre, que nos des ese descanso, esa alegría, ese gozo para alabar siempre tu nombre. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.